Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente con gozo y con la esperanza de que sigamos creciendo en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de estar escudriñando las Escrituras, a través de estar desarrollando nuestra comunión con Él. En esta ocasión, hermanos, estaremos hablando sobre la vida de un discípulo de Cristo. Vamos a hablar acerca de la manera de vivir de ese discípulo precisamente, y lo que bíblicamente conlleva ser precisamente un discípulo de Cristo. Recordemos que a los primeros cristianos se les llamaba los del camino, y se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Eso lo pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y desde entonces, por 2000 años, a los seguidores de Cristo, a los seguidores de Jesús, se les ha llamado cristianos. Aunque lamentablemente, ¿no? Tristemente, ese nombre ha sido o ha ido perdiendo mucho sentido en estos tiempos, el sentido verdadero de alguien que se llama cristiano, porque para muchos el llamarse cristiano es porque asisten a una iglesia solamente, o también para muchos ser cristiano es haber sido bautizado, ¿no?, de niño. Para otros también es cumplir pues ciertos ritos y tradiciones, pero en esta ocasión, hermanos, queremos definir en este tema lo que significa ser realmente cristiano. Hemos estado platicando en videos anteriores, si recuerdan, sobre la importancia de examinar nuestras vidas para observar un nuevo nacimiento en nosotros verdaderamente, así como algunas maneras también en que nosotros podemos conocer si realmente Dios nos ha salvado. Si podemos observar, ¿no?, el fruto, su fruto en nuestras vidas. También que podamos ver si vivimos en comunión y obediencia a Él como práctica de nuestra vida cotidiana. Ahora, hermanos, vamos a ir más adelante en esto que estamos estudiando y vamos a mirar de cerca, ¿no?, el compromiso que conlleva el nuevo nacimiento, el compromiso que debe de tener alguien que dice ser un discípulo de Cristo. Cristiano, hermano, significa seguidor de Jesús. ¿Sí? Ese es el significado más claro, más contundente, más fácil de entender. Cristiano significa un seguidor de Jesús en su vida, ¿no? Seguimos a Jesús, su vida, seguimos su doctrina, seguimos aún su futuro. Somos cristianos, hermanos, vamos detrás de Él en todas sus pisadas. Y también vamos a estar con Él donde Él está. Él lo que prometió: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, somos seguidores de Jesús. El Señor Jesús, hermanos, nos llamó a seguirle a Él. Y Él utilizó palabras muy claras para aquellos que seríamos sus seguidores. Palabras como: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 9, versículo 23. La vida cristiana, hermanos, supone humildad, ¿verdad? De acuerdo a este pasaje que leímos, humildad, porque Él dice: niéguese a sí mismo. Supone también, o requiere constancia, ¿no?, que dice cada día, cada día. Supone también sacrificio en nuestras vidas, porque Él dice: tome su cruz. Y supone, claro, también invitación, porque Él da una orden, da una invitación a nuestra vida al decir: sígueme. Entonces, hermanos, seguimos las pisadas de Jesús. Cuando Dios nos salva, nos llama precisamente a ser verdaderos discípulos. Nos llama a vivir dignamente como sus seguidores. Y nos llama a representarle en esta tierra como sus hijos para que el mundo lo conozca. ¿Se dan cuenta? Un discípulo, hermanos, es un seguidor, pero también es un aprendiz. Al lado, obviamente, del Maestro, que es nuestro Señor Jesús. Alguien que se considera precisamente un alumno de Jesús. Además, nos llama también a cada uno de nosotros a ser discípulos, a ser más discípulos, que esa es la gran comisión que nos dio en Mateo 18,
de los versículos 28 al 16 al 20, ¿recuerdan? Él nos llama a ser más discípulos, nos llama a bautizarles y a enseñarles todo lo que Él nos ha mandado. ¿Se dan cuenta? Ahora, el discipulado, hermanos, es algo que dura toda la vida, toda la vida. Eso es algo que debemos de tener presente en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, todo nuestro ser. Empiezo yo a ser discípulo de Jesús y nunca acabo. Toda la vida vamos a estar aprendiendo del Maestro hasta que nuestro Señor Jesús nos lleve a la gloria, ¿verdad? Ahí entonces ya estaremos para siempre con Él, pero mientras estamos aquí, hermanos, somos llamados a aprender del Maestro. La meta para nosotros, hermanos, es ser más como Cristo. Y vamos siendo cada día, ¿verdad? Más semejantes a Él. Estamos siendo conformados a nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando obtenemos verdaderamente salvación en Cristo, hermanos, pongan atención en esto, una demostración de nuestra fe precisamente es el bautismo. Hermanos, y esta parte es muy importante, lo quiero explicar para que quede claro en nuestro corazón. El bautismo no es lo que nos hace salvos. El bautismo no nos salva, hermanos. El bautismo es más bien una respuesta en obediencia a Dios porque somos salvos. ¿Se da cuenta? Vemos como ejemplo el ladrón, ¿no?, en la cruz, que fue salvo sin bautizarse. Ahí en Lucas capítulo 23, el versículo 43, Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, debemos de tener esto presente en nuestro corazón. Con el bautismo, hermanos, nosotros mostramos públicamente que somos ahora seguidores de Jesús, seguidores de Cristo. Y es un paso determinante en la vida de todo verdadero cristiano. Así que es necesario, hermanos, que si tú eres un nuevo creyente y has definido ya, ¿verdad?, que has nacido de nuevo verdaderamente, entonces tienes que ser obediente en bautizarte. Debes de ser obediente. En nuestra iglesia Plenitud de Vida llevamos a cabo bautizos cada cierto tiempo. Y si es tu anhelo dar este paso de obediencia, hermano, puedes comentarlo con tu discipulador y él te podrá ayudar a estar atento a las fechas que se van a anunciar con anticipación, pues para que tú puedas integrarte a un curso sobre este tema y ser guiado en este proceso para bautizarte. Será muy importante que comprendas a profundidad este tema para que des este paso realmente entendido de lo que estás haciendo. Entonces, por favor, esté atento, coméntalo con tu discipulador. Nos vamos a alegrar muchísimo, hermano, de acompañarte en este paso que es tan significativo en la vida cristiana. Muy bien, a continuación vamos a mencionar algunas características de un discípulo de Cristo, ¿sí? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 35 al 51, vamos a estar viendo algunos pasajes. Pues vamos a ver a Jesús que está llamando a sus discípulos y podemos ver lo que distingue precisamente a un discípulo de Cristo, ¿sí? Lo vamos a ver, estaremos mencionando varios pasajes en este texto, así que si ustedes se acostumbran a estar tomando notas, pues lo pueden ir haciendo. Vamos a ver la primera característica de un discípulo de Cristo. En total son 5 las que vamos a ver, entonces anote, por favor, primera característica de un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo, hermanos, es precisamente eso. Es un discípulo de Cristo, no de los hombres, ¿sí? Vemos los versículos 35 al 37. Dice: el siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Hermanos, Juan el Bautista no se ofendió, vemos, ¿verdad?, de que estos 2 hombres lo dejaran para seguir a Cristo, ¿verdad? Porque precisamente un discípulo es un discípulo de Cristo y no de los hombres. Y cuando alguien está siguiendo a Jesús, hermanos, y no nos está siguiendo a nosotros, no debemos de darnos por ofendidos, porque entonces estamos cumpliendo verdaderamente el propósito del discipulado. Los hermanos en la fe
hermanos, somos llamados por Dios, ¿sí?, a apoyar el caminar de un nuevo creyente. Ese es un llamado para cada uno de nosotros. Somos llamados por Él a apoyar precisamente el caminar de un nuevo creyente. Somos llamados a enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. Somos llamados a mostrar un ejemplo de la vida cristiana, ¿se da cuenta? Pero, hermanos, no esperemos que nadie nos siga a nosotros, que sigan a Cristo. Si nosotros estamos esperando que la gente nos siga, estamos equivocados en el discipulado. No esperemos que las personas nos sigan, hermanos. Si nosotros logramos que las personas sigan a Cristo, estamos cumpliendo la comisión que Dios nos dio. No estamos siguiendo a los hombres como discípulos, hermanos, porque si un día el hombre a quien tú estás siguiendo llega a fallar, hermano, lamentablemente tú vas a ser muy afectado, porque pusiste tu mirada en él, ¿no? Y no en Cristo. ¿Te das cuenta? Así que, hermanos, tengamos en claro que somos seguidores de Cristo, no de ningún hombre, ¿sí?, ni de una tradición, ni de un lugar, ni de una religión. Solamente somos seguidores de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, Dios pondrá personas en nuestras vidas, ¿verdad?, que amorosamente nos guiarán. Es así, este discipulado, Dios ha dado esa oportunidad y Dios ha puesto en tu vida esas personas que con mucho amor te estarán guiando. Y Dios también nos ha sembrado, lo sabemos, en una iglesia que amamos, ¿verdad? Es así, Él nos sembró en esa iglesia y es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos siempre recordar que somos seguidores de Cristo y no de los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces eso téngalo siempre presente, por favor, en su corazón. Si un hermano de la iglesia te está discipulando, o si yo te estoy discipulando, hermano, no sigas al hombre, no sigas al hermano, no me sigas a mí. Sigue a Cristo, porque podemos observar, ¿no?, y tener cierta admiración por alguien que invierte en nuestras vidas su tiempo, y es válido, hermanos, pero cuidemos eso en nuestro corazón. Tenemos que seguir a Jesús. Pablo dijo, sean imitadores de mí, ¿verdad?, así como yo soy de Cristo. O sea, es válido, pero al final de cuentas nuestra mirada debe de estar completamente en Jesús. Nunca olvidemos que el único perfecto, hermanos, es Cristo. Es Cristo. ¿Podremos nosotros imitar lo bueno de los hombres de Dios? Claro, como dije hace un momento, es válido, pero no debemos olvidar que todos somos pecadores, a fin de cuentas. Y somos pecadores redimidos, gracias a Dios. Y somos compañeros de la fe. Y también todos estamos siguiendo a Cristo, ¿verdad? Así que, hermano, tenemos que tener presente, nosotros podemos fallar. Yo puedo fallar, quien te está discipulando puede fallar. Cristo no. Cristo no nos va a fallar. Por eso debemos de poner nuestra mirada en Él. ¿Se dan cuenta? Y por eso también, viendo esto, es que hombres valientes, ¿no?, como Lutero, como Calvino, como Knox, como Hus, que fueron grandes reformadores, hermanos, ellos fueron capaces de leer las Escrituras y seguir a Jesús, a pesar, ¿no?, de los hombres y las tradiciones humanas a las que se enfrentaron, a pesar de estar jugándose su propia vida. Ellos quisieron ser discípulos de Cristo, ¿se dan cuenta? Entonces, pongamos nuestra mirada en Jesús. Los hombres podemos fallar, pero lo vuelvo a repetir, Jesús no nos va a fallar. Debemos de poner nuestra mirada en Él. La segunda característica, para los que están anotando, hermanos, un discípulo de Cristo es llamado por Cristo. Leemos en Juan, en el capítulo 10, como Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Entonces, en el pasaje que mencionamos al principio, en Juan, el capítulo 1, dice que el Señor le dice, ¿no?, a Andrés y a otro discípulo, que en este caso era Juan, les dice, vengan y vean. Y en el versículo 23 le dice a Andrés, sígueme. Qué poderosas palabras. Cuando Jesús llamó a Mateo también y le dijo, sígueme, ¿no? Y nos dice la palabra que Mateo se levantó y le siguió. Entonces es un poderoso llamado del Señor Jesucristo, hermano, que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y esta
precisamente es la experiencia de los que somos cristianos, ¿verdad? Que somos verdaderamente redimidos. Creemos en el Señor. Hemos escuchado la voz de Cristo llamándonos. Hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Es así. Hermanos, si somos del Señor es porque Él nos llamó y nosotros le seguimos. Es así en su vida. Sabemos que no todos los que son llamados vienen a Él. También, ¿verdad? Vemos que hay un llamado de Dios a todo el mundo. Y esto es básico que lo podamos comprender. Hay un llamado de Dios a todo el mundo, de manera general. Hay una invitación sincera del Señor a que todos vengan a Él. Pero la realidad es de que no toda la gente responde, ¿verdad? Y nosotros lo hemos visto, hermanos, al compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos. Vemos cómo la gente no responde al Evangelio, a ese llamado. ¿Por qué? Porque el corazón es duro, porque los oídos están cerrados al Evangelio, por el pecado y por la rebeldía, ¿no?, del corazón. Aunque Jesús les invita de manera sincera y generosa, hermanos, la verdad es que la gente no desea las cosas de Dios. Esa es la realidad. Vemos en el tiempo de Noé. Noé estuvo predicando 100 años mientras construía el arca, ¿no?, para que sus conciudadanos hicieran caso al aviso de Dios, de que iba a venir un diluvio, que iba a venir un juicio. Y cuando la puerta del arca se cerró, ¿no?, y entonces Noé estaba dentro, seguramente cuando se cerró, hermanos, muchos tocaban, dice la Biblia, para entrar, pero Dios cerró la puerta del arca. Eso lo conocemos cuando leemos esa historia en Génesis. Dios llama, hermanos, de manera general a los pecadores a que vengan a Él. Y el pecador, como lo mencioné hace un momento, por la dureza de su corazón y también, hermanos, por su amor a su propio pecado, esa es la realidad, no responden. Ahora, gracias a Dios, hermanos, que hay otro llamado, ¿verdad? Hay otro llamado y le damos gracias a Dios por eso. Es un llamado específico y concreto. Es un llamado irresistible de Cristo a sus discípulos. Un llamado particular, un llamado por nombre, si lo quisiéramos entender así. Vemos los ejemplos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, como Dios desde la zarza llamó a Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿no? O en la noche, ¿no?, ahí al joven Samuel, como Dios lo llamó, Samuel. Samuel es un llamado específico. Camino a Damasco también, cuando Dios llamó a Pablo, ¿no?, cuando estaba persiguiendo a los cristianos y le llamó Saulo, Saulo. Hermanos, Dios a nosotros nos llamó de manera personal, a cada uno de nosotros, para seguirle, ¿verdad? Ese es el llamado de los discípulos de Cristo. Hermanos, es un llamado irresistible. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que los llamó, aquellos que estaremos, como también dice Juan en el Apocalipsis, aquellos que estaremos en el día final dándole gloria y honra al Cordero. El apóstol Juan escribe en su libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, y dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y mire cómo dice al final del versículo, dice: y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Qué preciosa escritura, ¿verdad? Entonces somos nosotros los que vamos a estar en ese día al final con el Señor Jesús a su lado. Fuimos reclutados por Jesús, como también lo fueron sus apóstoles. Hay un himno antiguo, el número 92 del himnario evangélico, que precisamente nos habla de este llamado. Algunos tal vez lo van a reconocer. Dice: pecador, Jesús te llama. ¿Cuánto le haces esperar? ¿Por qué, ingrato, así rechazas quien te vino a rescatar? Deja entrar al Rey de Gloria, ábrele tu corazón, cuéntale tu triste historia, en sus labios hay perdón. ¿Verdad? Precioso himno que nos recuerda precisamente el llamado de Dios a nuestra vida. Hermanos, si Dios te ha llamado, entenderás este himno seguramente. Escuchamos la voz de Dios cuando Él nos llama, y en este tiempo debemos de comprender cómo es el llamado de Dios a nuestras vidas.
Porque hay muchas personas que todavía están esperando el llamado de Dios por nombre, como lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Que les diga su nombre, Pablo, Miguel, Alejandro, etcétera, ¿no? Y hermanos, tenemos que recordar ahora, Dios sigue salvando pecadores hoy a través de la predicación de la palabra. Esa es la manera como Él nos llama. ¿Se da cuenta? No esperemos escuchar una voz como un trueno que nos esté hablando. Hermanos, es a través de la predicación de su palabra que nosotros podemos escuchar el llamado de Dios. Es la palabra predicada, lo que Dios utiliza, hermanos, hoy para que sus verdaderos discípulos escuchen su voz que les está llamando. ¿Se da cuenta? Es la palabra predicada. Un discípulo de Cristo, hermanos, escuchará la palabra predicada y seguirá a Jesús. Eso es muy importante que lo tengamos presente en nuestro corazón. Es básico, no podemos estar queriendo tener una experiencia sobrenatural. Eso sucedió en el tiempo de la iglesia en sus inicios, ahora ya no es necesario. Dios ha dejado la palabra profética más segura, la cual es su Biblia, es su palabra. Así que hoy Dios sigue salvando y lo hace a través precisamente de la palabra predicada, ¿verdad? El verdadero discípulo va a escuchar esa palabra predicada y va a seguir a Jesús. ¿Se da cuenta? Muy bien. La tercera característica, hermanos, para los que están tomando nota. Un discípulo de Cristo es transformado por Cristo. ¿Verdad? Es transformado por Cristo. Jesús, hermanos, no llama a alguien para que siga siendo igual que antes. Subráyelo si lo acabas de escribir eso. Cristo nos llama a alguien para que siga siendo igual que antes. Hermanos, Cristo nos llama, ¿verdad? Y Él nos cambia, nos transforma para ser usados para su gloria en su ministerio. Qué importante es que podamos entender esto, hermanos. Aquí no cabe un cristiano que dice, yo soy así y así me tienes que aceptar, ¿no? Así me tienen que aguantar, casi. No, hermanos, Cristo nos llama y Él nos llama para transformarnos. No podemos seguir siendo igual. Tenemos que ser transformados por Cristo, ¿verdad? Ahí en el versículo 42 del primer capítulo de Juan que estamos leyendo, hermanos, Jesús le dijo a Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Pedro, ¿verdad? Mira, hermanos, todos le hemos puesto nombre, ¿verdad? A algo o a alguien en nuestras vidas. En primer lugar, los que somos padres, bueno, le pusimos nombre a los hijos, nos dimos a la tarea de escogerlo, ¿verdad? Posiblemente alguien le ponga nombre a una mascota, ¿no? Hay algunos, ¿verdad? Que van todavía más lejos en ese aspecto y le ponen nombre hasta a los carros, si quieren, ¿no? Etcétera. Jesús, hermanos, puso otro nombre a Pedro porque eso representaba precisamente propiedad y transformación. Propiedad y transformación. ¿Se dan cuenta? Simón significa caña, ¿no? Y Pedro significa roca. ¿Se dan cuenta? Fue una transformación muy radical. Representa propiedad, representa transformación. Hermanos, el nombre en la cultura judía, el significado del nombre es tremendo, ¿verdad? En ese nombre se expresaba el carácter de la persona. Por ejemplo, Moisés significa salvado de las aguas. David significa el amado. Jacob, el usurpador, ¿verdad? Abraham, padre de multitudes, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando Dios cambia el nombre de un personaje bíblico, le está diciendo, yo voy a cambiar tu persona, voy a cambiar tu historia, voy a cambiar tu trayectoria, voy a cambiar tu futuro. ¿Sí? Hermanos, los que hemos sido llamados por Cristo, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva historia, tenemos un nuevo futuro. Ahora, hermanos, somos de Cristo y nuestro destino está ligado al suyo para siempre. ¿Se dan cuenta? Un discípulo de Cristo, hermanos, está o será transformado desde hoy, desde el tiempo que
entregamos verdaderamente toda nuestra vida, nuestro ser al Señor. Un verdadero discípulo de Cristo es transformado desde hoy, aquí en la tierra. Y conforme al proceso que Dios nos pone en la santificación, iremos cambiando a lo largo de toda nuestra historia y seremos completamente transformados en la gloria cuando nuestro cuerpo sea transformado, ¿verdad? Glorificado, ¿no? Y estaremos en la presencia de Dios para siempre, pero sin pecado. Qué glorioso será ese momento, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, todo lo que hace Dios en mi vida precisamente es la evidencia de que Él está trabajando en mí, ¿verdad? Todo lo que hace Dios en mi vida es la evidencia de que Él está trabajando en mí. ¿Se da cuenta? Está cambiando mi corazón y estoy caminando siguiendo precisamente los pasos de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? La cuarta característica, hermanos, de un verdadero discípulo de Cristo es que un discípulo de Cristo sigue al Cordero. Y esta característica tiene muchas cosas muy interesantes que podemos ver. Juan y Andrés, hermanos, oyeron lo que Juan el Bautista dijo. Cuando dice la Biblia que vio a Jesús, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué sucedió? Ellos le siguieron, sabiendo que Él era el Cordero. Hermanos, un verdadero discípulo de Cristo sabe quién es Cristo, sabe qué implica seguir a Cristo. Y eso es también relevante en nuestra vida que lo podamos comprender, porque mire, un discípulo de Cristo o un discípulo sigue a Cristo no porque quiera conseguir algo de Cristo, ¿se da cuenta? Sino por quién es Cristo. Nuestra vida debe de estar definida en ese aspecto. Un discípulo sigue a Cristo no por lo que tú puedes conseguir. No estás buscando conseguir algo de Cristo. Lo sigues por quién es Él. Juan el Bautista, hermanos, no dijo: he aquí el Rey de Reyes. ¿Qué hubiera sucedido? Muchos hubieran ido tras Él buscando su favor, pensando: bueno, tendremos riqueza, tendremos gloria, ¿no? Tampoco Juan el Bautista dijo: he aquí el León de Judá, ¿verdad? Muchos hubieran pensado: vamos a seguirle, este es el revolucionario que que va a sacar a los romanos de aquí, nos conviene estar cerca de él. No dijo eso Juan. Sin embargo, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y aún sabiendo que era el Cordero, ¿verdad? Porque qué título más noble que usó Juan para referirse a Jesús, como un cumplimiento, ¿verdad?, de las profecías. Estos hombres le siguieron, no para alcanzar riquezas, hermanos, no para alcanzar prestigio, ¿se da cuenta? No para lograr prosperidad, no para lograr gloria o posición. Hermanos, ¿qué podemos esperar o qué podemos recibir de un Cordero? Esto es lo precioso de nuestro Señor Jesús, hermanos. Lo que podemos esperar recibir de un Cordero, lo que podemos esperar recibir de ese Cordero de Dios es su sangre que quita nuestro pecado. ¿Se dan cuenta? Su sacrificio. Eso es lo que recibimos de Cristo, su sacrificio. Y no queremos nada más. Hermanos, si Dios no nos agrega ninguna bendición más a nuestra vida, más que su sacrificio, es suficiente. ¿Se dan cuenta? No queremos nada más, porque su sacrificio lo es todo. Lo es todo. Dios es muy generoso realmente, porque además nos bendice con tantas cosas, ¿verdad? Como nuestra familia, con las posesiones que Él nos ha dado, con el trabajo que Él nos ha dado, con los dones que Él nos ha dado, nos permite servirle. ¿Se da cuenta? Nos ha dado demasiado y mucho más de lo que merecemos. Pero mira, hermano, si nada de eso nos fuera añadido y solo tuviéramos su sacrificio, hermano, lo tenemos todo. ¿Se da cuenta? Y es más que suficiente para nosotros. Es demasiado el beneficio que recibimos del Cordero. Existe un canto precioso, ¿no?, que habla precisamente de esto también, de lo que hemos recibido de Dios. Dice ese canto: decidiste de tu lluvia derramar sobre mi vida y desde entonces no ha parado de llover. ¿Verdad? Vivo en tierra que le has dado tanto fruto y cada día bendiciones veo del cielo descender. Y aunque no lo menosprecio, dice, y vivo tan agradecido, mi tesoro es a tu lado, mi Señor, y prefiero estar contigo en el desierto
que habitar en un oasis, pero alejado de tu amor. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, mas si a mi lado estás, contento estoy. Puedo estar, o contento puedo estar, si estoy contigo. Qué hermoso canto, que toca nuestro corazón y nos hace entender precisamente el beneficio que hemos recibido de nuestro Dios. Hermanos, meditemos en Él. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Cuántas personas buscan a Cristo con motivos incorrectos? ¿Se ha dado cuenta? Y vienen con este tipo de pensamientos. Es que yo vengo a Cristo porque Él me puede prosperar. Y bueno, hasta existe un ministerio, ¿no?, de la prosperidad. O hay otras personas que dicen, es que yo vengo a Cristo porque estoy enfermo y Él puede hacer un milagro. Y entonces que hay muchos cristianos que van, ¿no?, se van a una noche de sanidad y milagros. O también es que alguien me dijo que si yo vengo a Cristo, Él va a resolver todos mis problemas, ¿no? O es que yo vengo a Cristo porque Él puede salvar a mi hijo, etc. Tantas cosas que se pueden mencionar. Tantos motivos equivocados por los que muchos siguen a Cristo. Por conveniencia, ¿no? Por el provecho que esperan sacar, pero no por lo que Cristo es o por lo que Él ha hecho verdaderamente. Y bueno, hasta se enojan, ¿no?, cuando Jesús no hace lo que esperaban. Hay gente que se enoja porque está esperando que Jesús haga lo que ellos quieren, ¿verdad? Hermano, si tú sigues a Cristo o vas a la iglesia por lo que puedes obtener, movido por tu conveniencia, arrepiéntete. ¿Escuchaste? Si tú sigues a Cristo, lo repito, o vas a la iglesia por lo que puedes obtener y solamente movido por tu conveniencia, hermano, arrepiéntete. Cristo no es el genio de la lámpara, ¿no?, que está ahí para conceder tus deseos. Estás muy equivocado si piensas eso, ¿verdad? Mira, hermano, si mi condición económica nunca cambiara, pero tengo a Cristo, no necesito que cambie. Lo tengo todo. ¿Te das cuenta? Sigo con Cristo. Si mi condición de salud no cambiara y Dios no me sanara, hermanos, yo seguiré en pos de Cristo. Y si mi familiar inconverso no llegara a los pies de Cristo, hermanos, yo sigo sirviendo a Cristo. Es más, si mis problemas no se resolvieran, yo sigo caminando con Cristo. Hermanos, sabemos, escuchamos tantas historias, ¿no?, entre nosotros. Como yo vengo a la iglesia porque mi esposa se enoja si no vengo, ¿no? O yo vengo a la iglesia porque mis papás me obligan, ¿no?, algunos hijos. O yo vengo a la iglesia porque veo que es un buen círculo de amistades sanas, con una buena ética, ¿no? O yo vengo a la iglesia sinceramente porque no tengo nada más que hacer el domingo, ¿no? Y para pasar el tiempo, bueno, ¿para qué me quedo en casa? Mejor voy a la iglesia. O yo vengo a la iglesia para encontrar esposa o esposo, ¿no? Porque dicen los incrédulos, porque las cristianas tienen valores y además me urge casarme, ¿no? Y algunas personas buscan a Jesús, buscan a Cristo solo para obtener un favor de Él. Muchos otros buscan, hermanos, a Cristo pensando obtener algún provecho personal, y eso es real y es verdadero, hermano. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, ¿no?, el versículo 17 en adelante, y recuerden que cuando comenzaron los cristianos a ser dispersados, ¿no?, Felipe llegó a Samaria y ahí en Samaria él empezó a compartir y muchos de ahí de Samaria creyeron, y dice la Biblia que también creyó Simón el mago. Entonces él veía cómo, y fue bautizado de hecho también Simón ahí. Y entonces cuando los hermanos escucharon de lo que sucedía en Samaria, enviaron a los apóstoles, enviaron a Pedro y a Juan. Y cuando llegaron, Pedro y Juan imponían las manos sobre las personas que habían creído y recibían el Espíritu Santo. Entonces leemos, ¿no?, esos pasajes, dice, entonces les imponían las manos, o sea, Pedro y Juan, y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón, el mago, ¿no?, vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, denme a mí también esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro entonces le dijo, que tu dinero perezca contigo,
porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte, le dijo Pedro, en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad. Entonces nos damos cuenta, hermanos, muchas personas llegan a una iglesia para obtener fama, ¿no? Para obtener popularidad, para obtener poder, para obtener posición, y se esfuerzan, ¿no? En aparentar ser verdaderos creyentes. Cumplen, ¿no? Todos los requisitos para llegar a lugares de liderazgo. Y luego, ¿qué sucede? Esas personas se levantan en contra de los pastores o acaban provocando divisiones en la iglesia, ¿verdad? Personas, hermanos, así las vemos precisamente mencionadas constantemente en el Nuevo Testamento. En Timoteo, ¿no? Pablo le escribe a Timoteo acerca de Himeneo y de Alejandro. A ellos Pablo los expulsó de la iglesia para poner fin precisamente a su influencia y para poder proteger al pueblo de Dios. Ahí en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe, dice, y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, dice, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, hermanos, hágase también esta pregunta: ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? Si Jesús te preguntara ¿por qué le seguimos? ¿Por qué le sigues tú? ¿Qué le dirías? ¿Qué le responderías? ¿Sabes que el Señor Jesús le preguntó a aquellos que le seguían en el Evangelio de Juan? Él les dijo: ¿por qué me siguen? Algunos lo buscaban porque les daba de comer solamente, ¿verdad? Juan 6:26, Jesús les dijo: y de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Eran convenencieros, mucha gente que estaba siguiendo a Jesús. Otros inmediatamente, ¿no?, dejaron de seguirle por la dura palabra que les estaba hablando. Ahí en el versículo 60 del mismo capítulo 6 dice: muchos de sus discípulos, mira, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién la puede escuchar? Y el versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Se dan cuenta? Hermanos, ¿cuántas personas escuchan la palabra que confronta su pecado? Cuando son confrontados y escuchan en alguna predicación o en alguna consejería, hermanos, escuchan las palabras que confronta su pecado. O cuando la iglesia les pone en disciplina también, ¿no? Cuando se les habla algo, se les habla sobre algo, ¿no?, que está equivocado en su vida y que es necesario que lo cambien, lo sienten tan duro y se enojan y se van, ¿no?, se apartan. ¿Cuántas personas están muchas veces en esta condición? En el versículo 67, de hecho, vemos que Jesús le dijo también a los 12 que él había escogido, que también ustedes se quieren ir también, ¿no? Porque vio la realidad, tanta gente se apartó y ya no andaban con él. Y Jesús les dijo, volteó con sus discípulos y les dijo: ¿acaso quieren ustedes irse también? Y hermanos, debemos de cerciorarnos en nuestro corazón cuando somos confrontados con esa realidad. ¿Por qué seguimos a Jesús? El que podamos responder lo que Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Hermano, ¿sigues a Cristo sabiendo que la puerta es estrecha? ¿Verdaderamente lo sigues sabiendo esto? ¿Lo sigues a pesar de que el camino es angosto en nuestra vida? ¿Lo sigues sabiendo que te va a pedir que tomes tu cruz? ¿Le sigues sabiendo que te van a perseguir y van a mentir muchas veces en tu contra? ¿O le sigues sabiendo que otros mirarán tu testimonio y van a decir: déjalo, es un fanático, es un loco? ¿Le sigues sabiendo que ser cristiano puede suponer tener a tus amigos y a tus familiares contra ti? Seguramente te ha pasado todo esto, ¿eh? ¿Le sigues sabiendo que podrás perder la vida por ser discípulo de Cristo? ¿Y le sigues sabiendo que Él es el Cordero? Y si aún así, hermano, le sigues, entonces eres un verdadero discípulo de Cristo.
Y mira, hermano, si te contaron que en la vida cristiana todo te iría bien, déjame decirte algo, te mintieron. Si te dijeron, si te dijeron que seguir a Cristo, hermano, al seguir a Cristo todo te iría bien, te mintieron. ¿Escuchaste? Entonces meditemos en Él. ¿Por qué seguimos a Cristo, hermanos? ¿Qué es lo que seguimos a Cristo? Hermanos, es su entrega y su sacrificio, lo que seguimos de nuestro Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Es su entrega, es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Hace tiempo, en algunos congresos de misiones en los que participábamos como familia, acostumbrábamos a hospedar a algunos de los conferencistas o algunos de los hermanos que venían a esos congresos. Y en una ocasión nos tocó hospedar a un egipcio, un hermano de Egipto que venía y era cristiano. Entonces, al estar ahí con nosotros hospedado, pues nos dio, ¿no? Queríamos saber, porque él era musulmán, queríamos saber cómo es que él había venido a los pies de Cristo siendo musulmán, ¿no? Y él, dándonos su testimonio, nos contó que una vez que había creído en Cristo, fue con su familia y estando su familia reunida, él les dio la noticia de que ahora era cristiano, ¿se dan cuenta? Y lo que sucedió en cuanto él les comunicó de su fe en Cristo, hermanos, su hermano sacó una pistola y comenzó a tirar de balazos a este hombre, al grado que él tuvo que salir corriendo de su casa, salir huyendo directamente al aeropuerto y tomar un avión para escapar de ahí y salir hacia Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos Dios le guió de una manera soberana a un hogar donde daban precisamente resguardo a los musulmanes y les continuaban enseñando de la palabra de Dios para que ellos precisamente pudieran tener ese crecimiento, ¿no? Y vemos ahí la soberanía de Dios, pero impresionante, ¿no? También en otra ocasión recuerdo que hospedábamos también a hermanos de aquí de México, y nos tocó en esa ocasión hospedar a todo un grupo de hermanos huicholes de la sierra de Guadalajara, y ellos nos contaban también su testimonio, ¿no? De lo duro que fue para ellos enfrentar su fe en ese momento. Ellos estaban en una comunidad que era muy católica, pero muy católica, de manera así, de verdad, impresionante, ¿no? Entonces, a todos los que habían creído, que se habían convertido al Evangelio, vinieron, la mayoría del grupo, del pueblo, y les dijeron, hermanos, si ustedes no han dejado este pueblo, para el día de mañana los vamos a matar a todos. Y tuvieron que salir muchas familias cristianas durante la noche y la madrugada huyendo, dejando todas sus cosas, solamente yéndose con su familia, con sus hijos, con sus bebés que tenían, y Dios los guió a un lugar donde ya pudieron estar a salvo, y ahí en ese lugar ellos empezaron de nuevo, tuvieron que empezar a construir sus casas e iniciar de nuevo, ¿verdad? Pero son testimonios impresionantes que en su momento, cuando nosotros los escuchamos, pues nos retaban, ¿no? En nuestro corazón a poder comprender también por qué estábamos dispuestos a seguir a Cristo. Hermanos, la realidad es que nosotros no hemos estado en esa posición, ¿verdad? Pero, ¿y si tuviéramos que estarlo, hermanos? ¿Seguiríamos a Cristo o lo negaríamos? Porque tienes que preguntarte, ¿estamos realmente conscientes de lo que es ser un verdadero seguidor de Cristo? Jesús habló en Mateo 10, versículo 33, y dijo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces el discípulo de Cristo, hermanos, va a buscar a Cristo y solo a Cristo. Jesús le preguntó a Pedro y a Andrés, recuerdan, en el versículo 38, ¿qué buscan?
Y ellos, como una buena costumbre judía, ¿no?, que tenían de responder una pregunta con otra pregunta, le dicen: Jesús, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde vives? ¿Verdad? Porque eso es lo que buscaban, estar con Él, sentarse a sus pies, pasar tiempo junto a Él. Buscaban contemplarle, ¿se dan cuenta? ¿Puedes decir que lo que buscas, hermanos de Jesús, es estar con Él? Porque un discípulo no quiere más o no busca más que estar en comunión con el Señor, aprender de Él, ¿se dan cuenta? Hermanos, que Dios haga crecer en nosotros el anhelo de querer escuchar su voz a través de su palabra, como lo mencionamos hace unos momentos, ¿no? Que Dios haga crecer en nosotros, ¿no?, el anhelo de querer ver su rostro hasta que el nuestro sea resplandeciente, ¿no?, como el de Moisés, porque ha visto a Dios cara a cara. Que Dios nos recuerde cuál es la mejor parte, la que, como dice también en Lucas 10:42, la que escogió María, ¿no? Cuando estaba ahí Marta afanada, haciendo los quehaceres, ¿no? Y dice que Jesús dice: pero solo una cosa es necesaria, dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Se dan cuenta? Ella estaba sentada a los pies de Jesús escuchándole. Entonces, un discípulo de Cristo, hermanos, desea pasar tiempo con su Maestro, con su Padre, con su Señor, ¿verdad? Y la quinta característica, hermanos, un discípulo de Cristo, pues habla de Cristo, ¿verdad? Esta es la quinta característica. Andrés, hermanos, llevó a su hermano Pedro a Jesús, ¿no? Lo leemos en Juan capítulo 1, los versículos 40 y 41. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este dice: halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿verdad? Entonces, un discípulo de Cristo habla de Cristo. Y es así, hermanos, un discípulo de Cristo tiene el deseo de llevar a otros a los pies de Cristo para que también conozcan al Señor. Hermanos, un discípulo hace discípulos de Cristo. Busca que otros escuchen al Señor o del Señor, ¿no? Que le conozcan, que conozcan a Jesús. Un discípulo de Cristo es fiel en exponer el Evangelio. Y más adelante estaremos entendiendo este tema, ¿no?, más a fondo durante el discipulado, ¿no?, que es una parte también muy importante en la vida de un cristiano. Pero, hermanos, un discípulo de Cristo verdaderamente habla el Evangelio. Consideremos esta enseñanza y preguntémonos, hermanos, ¿somos discípulos de Cristo? ¿No? ¿Lo queremos a Él o lo buscamos a Él más que cualquier otra cosa? Si tú crees, hermanos, que tus motivos han sido equivocados al seguir a Cristo, hermanos, es tiempo propicio, ¿no?, para enderezar tus caminos, para ser humilde y reconocer tu pecado. Hermanos, todos definitivamente seguiremos a alguien. Y mira, mucha gente va a seguir al hombre. Siguen algún líder político, siguen algún líder religioso, ¿no? Siguen a alguna estrella de música, ¿no? Pero que sea esto una realidad en nuestra vida. Nosotros nos quedamos con Jesús. Él es a quien queremos. Él es a quien anhelamos. Él es quien tiene palabras de vida. Él es el que nos infunde aliento. En Él encontramos descanso. Él es quien nos amó tanto hasta entregarse para darnos vida, a quien nosotros amamos verdaderamente y a quien le seguimos. Hermanos, es por todo esto que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Es por todo esto. Somos portadores de ese nombre porque seguimos a Cristo, ¿verdad? Somos portadores de ese nombre porque le estamos siguiendo. Ahora, les compartimos también estas preguntas, hermanos, que pueden comentar precisamente con tu discipulador o a quien estás discipulando. Y estas son unas preguntas muy importantes que espero que nos ayuden precisamente para darnos cuenta si somos verdaderamente discípulos de Cristo. He sido bautizado, ¿verdad? Y comenten esto también. Pues, ¿soy yo un verdadero discípulo de Jesús? A la luz de lo que ahorita hemos explicado. ¿Tengo la vida de un discípulo de Cristo verdaderamente? ¿Estoy siguiendo a Cristo antes de seguir al hombre? ¿No? ¿Puedo asegurar haber sido llamado
por Cristo y haber respondido precisamente a ese llamado? ¿Me está transformando el Señor? ¿Verdad? ¿Puedo observar sus cambios en mi vida? ¿Cómo era yo antes de salvarme el Señor y cómo soy ahora? Es otra pregunta. Y también, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Qué busco de Él? Entonces, hermanos, que Dios nos guíe, que nos guíe a un mayor compromiso, ahora que entendemos más claro lo que un discípulo de Cristo es, lo que un discípulo de Cristo debe de ser, ¿verdad? Acompáñenme a orar, vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos ayude a comprenderlo. Amado Dios, queremos darte gracias por el llamado que has dado a nuestras vidas. Señor, verdaderamente tú nos llamaste a través de tu Evangelio y tal vez recordamos claramente ese momento cuando al estar escuchando tu palabra, Señor, tú nos diste esa fe salvífica y nos hiciste ver, Señor, lo maravilloso y lo grande de tu obra en la cruz del Calvario y pusiste en nosotros ese arrepentimiento para creer, Señor, también a la verdad de tu Evangelio. Ayúdanos a entender en este tiempo y a poder examinar nuestra vida también y comprender si somos verdaderamente, Señor, discípulos tuyos, que buscamos aprender de ti, que anhelamos conocerte y estar cerca de ti, Señor, más que cualquier otra cosa, y que deseamos en nuestro corazón verdaderamente el tener esa comunión contigo, donde podemos aprender de ti a través de escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos en este tiempo a que lo podamos ver y si nos damos cuenta de que no, Señor, pues ayúdanos a arrepentirnos también y permítenos que podamos corregir el camino en el que estamos. Para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.